Muy buenas noches, bienvenidos a la edición nocturna de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Ucrania ya entró en vigor el alto el fuego decretado por el presidente Volodymyr Zelensky hasta el 6 de mayo, mientras que el líder del Kremlin, Vladimir Putin, también anunció una tregua, pero para el 8 y el 9 de mayo ya amenazó con represalias si Kiev ataca. Ecuador reducirá los aranceles del 100% que impuso para algunos productos colombianos desde el 1 de mayo. El gobierno de Daniel Noboa los bajará un 75% a partir del 1 de junio. Las tensiones entre Bogotá y Quito se han intensificado aún más en los últimos meses. Tras una marcha de más de 20 días, cientos de indígenas amazónicos de Bolivia llegaron a La Paz. Le exigen al gobierno de Rodrigo Paz la anulación de una ley que afirman los despojaría de sus territorios ancestrales y se los entregaría a la iniciativa privada. Iniciamos hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania. Ya entró en vigor el alto el fuego decretado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hasta el 6 de mayo, pero desde Moscú la realidad es otra. El líder del Kremlin, Vladimir Putin, también anunció una tregua, pero para el 8 y el 9 de mayo, por el día de la victoria de Rusia sobre la Alemania nazi, y amenazó con un ataque masivo con misiles contra Kiev si perturba una de las festividades más importantes en el país. Nos lo cuenta Jesús Yajure. Rusia y Ucrania declaran treguas unilaterales y consecutivas. Primero, el líder ruso Vladimir Putin anunció una pausa en las hostilidades para el día 8 y 9 de mayo, cuando el país conmemora la victoria sobre las tropas nazis alemanas en la Segunda Guerra Mundial, una propuesta que presentó a Trump durante una llamada la semana pasada y que lleva una amenaza adherida, un ataque masivo con misiles contra Kiev si Ucrania sabotea el feriado ruso. Tras una decisión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Rusia, se declara un alto el fuego los días 8 y 9 de mayo de 2026 para conmemorar el aniversario de la victoria del pueblo soviético. Esperamos que la parte ucraniana siga este ejemplo. La pausa llega con las negociaciones estancadas, ataques con drones y pocos avances en el campo y versiones dispares sobre capturas de terreno. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia perdió más territorio del que ganó durante abril por primera vez desde 2023 y su ejército retrocedió al menos 120 kilómetros cuadrados. El presidente ucraniano dijo que la idea de un alto al fuego el 9 de mayo no es seria y afirmó que sus tropas cumplirán una tregua a partir del 5 y 6 de mayo. Hasta la fecha no ha habido ningún llamamiento oficial a Ucrania sobre la modalidad de cese de hostilidades que se plantea en las redes sociales rusas. Por su parte, Rusia adelanta un ambicioso proyecto ferroviario para conectar los territorios ocupados con Crimea, anexada unilateralmente en 2014, y Ucrania prevé reformar el ejército y espera el desbloqueo de un préstamo de la Unión Europea por 90.000 millones de euros. Ahora vamos con la información de la región latinoamericana. Ecuador reducirá los aranceles del 100% que impuso para algunos productos colombianos desde el 1 de mayo. La presidencia de Daniel Noboa los bajará un 75% a partir del 1 de junio. Y aunque no justificó su razón, el mandatario ecuatoriano sí habló de la relación bilateral entre ambos países fronterizos que atraviesan un alto nivel de tensión. Esta decisión ratifica la apertura del Gobierno Nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza. Seguimos en Perú, donde las autoridades avanzan en la investigación por el retraso del conteo de votos de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 12 de abril. Ahora la Junta Nacional de Justicia revela que ha recibido más de 2.600 denuncias de presuntas irregularidades, mientras que continúa la investigación contra Piero Corvetto, el ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, a quien le prohibieron salir del país. Los detalles de lo más reciente los tiene nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías. La Junta Nacional de Justicia reveló que ha recibido 2.664 denuncias de ciudadanos relacionadas a las elecciones del 12 de abril que están siendo investigadas. El organismo también señala que continúan ejecutando diligencias indagatorias contra el ex jefe de la OMPE, Piero Corvetto.
Al respecto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, denunció que Corvetto mintió no solamente al organismo electoral, sino a todo el país, porque encubrió las fallas logísticas presentadas días antes de las elecciones. Mientras tanto, el conteo de votos avanza a paso lento, estando alrededor del 98% del proceso de contabilizado. Keiko Fujimori tiene más del 17% de votos y es seguida por Roberto Sánchez con más del 12% y Rafael López Aliaga con más del 11%. Más de 26.000 votos lo separan en la pugna por el segundo lugar. Por otro lado, el ultraderechista Rafael López Aliaga le exige al Jurado Nacional de Elecciones no proclamar los resultados de los comicios mientras no se ejecuten la auditoría internacional y denunció un supuesto direccionamiento de la OMPE. En esa línea advirtió que Keiko Fujimori tendría una grave responsabilidad si acepta ir al balotaje tal como están las cosas. En medio de esto, la misión de observación internacional de la OEA condenó las amenazas y actos de hostigamiento dirigidos contra los funcionarios electorales y exigió a las autoridades peruanas que concluyan con la mayor celeridad el conteo definitivo de votos. El ejército estadounidense informó que había atacado una embarcación en el Caribe, causando la muerte de 2 personas, alegando sin pruebas que la embarcación atacada era operada por organizaciones terroristas designadas que no identificó. La información fue confirmada por el Comando Sur de la Unión Americana, que dijo que ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida. Este es el último de una serie de ataques de este tipo condenados por grupos de derechos humanos como ejecuciones extrajudiciales y que, según la administración Trump, tienen como objetivo a narcoterroristas. Para finalizar, tras una marcha de más de 20 días, cientos de indígenas amazónicos de Bolivia llegaron a La Paz. El objetivo, exigir al gobierno de Rodrigo Paz la anulación de una ley que afirman afectaría sus territorios ancestrales. Los manifestantes argumentan que con la norma, sus comunidades podrían perder sus campos a favor de la banca privada. Por su parte, el presidente de derecha anunció que organizará un diálogo nacional para buscar ajustar el texto a las necesidades de todos los ciudadanos. Diego Bassani con los detalles. Es el final de una larga travesía y un eslabón más de la cadena de la lucha histórica por la tierra de los campesinos de Bolivia. El lunes, una caravana conformada por decenas de pobladores de las zonas rurales del país y miembros de las comunidades indígenas llegó a La Paz luego de más de 20 días de caminata desde el este del país con el objetivo de pedir al gobierno de Rodrigo Paz que retire un proyecto legislativo que, según ellos, cambiaría el sistema de clasificación de tierras del país, amenazando sus territorios. Y nosotros queremos que se abrogue esa ley 1720, abajo todo eso, lo que queremos, no queremos más pelea y por eso se abroga eso y nos vamos nosotros a nuestro pueblo otra vez tranquilos. Mire, no podemos, la acción le vamos a presentar nuestro pliego y si el presidente tiene la voluntad, hoy mismo podría solucionar, pero si no hay voluntad, nosotros vamos a quedarnos así y buscaremos la alternativa para poder radicalizar las medidas. Los manifestantes argumentan que la ley podría allanar el camino para una mayor concentración de la propiedad de la tierra en el este de Bolivia, al permitir que las pequeñas explotaciones agrícolas se conviertan voluntariamente en propiedades de tamaño medio mediante un proceso administrativo del Instituto Nacional de Reforma Agraria, y anunciaron que buscarán que otros sectores y gremios se sumen a las protestas. De su lado, el Ejecutivo ha esgrimido que la norma protege las tierras comunitarias indígenas. El presidente Rodrigo Paz anunció que gracias a la oleada de descontento ciudadano, convocará un diálogo nacional a finales del mes con diversos actores en varias regiones del país para intentar ajustar el texto legislativo a las necesidades de la ciudadanía. Y antes de despedirnos, en Brasil, una avioneta se estrelló contra un edificio en la ciudad de Belo Horizonte, causando la muerte del piloto, del copiloto y de un pasajero. En el sureste del país, otros 2 tripulantes fueron rescatados y llevados al hospital, donde se encuentran en estado grave, según informó el Cuerpo Local de Bomberos del estado de Minas Gerais. El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos ya está investigando las causas del accidente. Escuchemos uno de los testimonios. Estaba dentro de mi apartamento cuando vi venir el avión. Oí un ruido muy fuerte y pensé que un ala o algo lo había golpeado. Luego oí un ruido aún más fuerte y cuando volví a mirar por la ventana, el avión se había estrellado entre mi edificio y el estacionamiento. Fin del informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.